Estamos grabando. Súper. Entonces vamos a partir. Buenos días. Mi nombre es Luz María Sánchez, soy médico psiquiatra infanto-adolescente. Hoy día les voy a hablar un poquito de los psicofármacos. La idea es solamente una introducción, no es una clase completa ni tampoco dirigida por patologías hiperextensas, ¿no? La idea es una visión general y de conceptos que me parece que son bastante relevantes que se manejen o que exista un conocimiento. Entonces, un temario, una pequeña introducción. Vamos a ver por qué no es lo mismo dar un fármaco en niños, niñas y adolescentes comparado a los adultos, que tiene que ver con la farmacocinética, un concepto de la ciencia de la farmacología. Vamos a hablar de los psicofármacos, breve. Y también les voy a comentar un poquito sobre estos dos documentos del CENAME, que es el Protocolo de Administración de los Medicamentos y la Resolución 3147. Iniciar esto planteándoles que cuando uno está frente a un niño que tiene alguna patología en el área de salud mental, alguna enfermedad psiquiátrica, el manejo, las intervenciones deben tener un enfoque multimodal e integral. Esto quiere decir que los fármacos no son la solución 100%. No van a cambiar totalmente la evolución ni la resolución del conflicto, siempre tiene que ir de la mano con otro tipo de intervenciones y tampoco podemos esperar que el fármaco sea 100% la solución, ¿ya? El resultado del por qué uno elige ciertas intervenciones tiene que ver con una comprensión de la patología desde un punto de vista evolutivo. Esto quiere decir siempre teniendo presente que estamos frente a un niño o un adolescente que está en un periodo de desarrollo, asociado a que vive dentro de un sistema familiar, social, educacional, cultural, etc. Y todos estos aspectos hay que tenerlos presentes. Y nosotros, como parte de las intervenciones o de las evaluaciones, es comprender al niño en todos estos ámbitos, en lo escolar, cómo se desempeña, en lo familiar, cómo se desempeña, etc. Y desde ahí se plantea una intervención. Las intervenciones que uno plantea siempre tienen que tener ciertos requisitos de eficacia y efectividad. Esto quiere decir que sea, como grandes rasgos, lo mejor que haya, con la menor posibilidad de que produzca efectos adversos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta intervención sea de forma segura y eficiente con los menores efectos adversos posibles. Siempre hay que tener eso presente, porque no tenemos que olvidar que estamos frente a un niño que está en desarrollo. Y una de las estrategias, como les decía al comienzo, son los psicofármacos, pero insisto, es una de las estrategias, no es todo. Incluso hay patologías que el fármaco es una pequeña ayuda y que lo más útil son otro tipo de intervenciones. Intervenciones que no damos solamente los profesionales, sino que también tienen que estar a cargo y tienen que ser parte los familiares y cuidadores que estén a cargo de los niños. En relación a los psicofármacos, es importante también considerar que los avances de la tecnología han permitido tener mayor conocimiento sobre el desarrollo del sistema nervioso central de los niños, porque siempre tener presente que estamos frente a un niño en desarrollo, alguien que está creciendo y que su sistema se está desarrollando lentamente. Y esto también es importante conocerlo porque hay varios sistemas a los que uno va a ir a atacar a nivel cerebral, por así decirlo, que no están desarrollados y algunos fármacos no van a hacer efecto o no tienen una indicación adecuada, ¿ya? Porque los medicamentos, el objetivo que tienen es ir a actuar sobre ciertas áreas cerebrales y estas áreas cerebrales se desarrollan cada uno en su tiempo. ¿Ok? Queda más o menos. Y también es importante considerar que, y esto es un punto que yo creo muy relevante y lo destaco harto, es que existen estas dos grandes áreas dentro de la farmacología, que es la farmacodinámica y la farmacocinética, que se deben tener en consideración a la hora de indicar un fármaco, porque la neurofisiología, o sea, el funcionamiento del cerebro de los niños, es muy diferente a lo que sucede en los adultos. Y también en el cuerpo, no solamente en el cerebro. ¿Ya? Considerar también, porque ya habíamos hablado que las estrategias no son solamente farmacológicas, pero también hay que considerar que individuo a individuo las intervenciones que se van a dar.
La respuesta farmacológica de cada individuo y los efectos adversos que ocurran en ellos serán de acuerdo a sus antecedentes genéticos, factores psicosociales y estructura neurofisiológica cerebral actual. Por eso no hay una intervención estándar, no hay un fármaco estándar, esto se tiene que ir viendo caso a caso y evaluando siempre diferentes áreas y aspectos de ese niño. La comorbilidad también es frecuente en estos casos y complejiza aún más las intervenciones y por eso es necesario siempre prescribir el menor número de medicamentos necesarios de manera a reducir la posibilidad de reacciones adversas, las interacciones farmacológicas y mejorar de esta manera la adherencia a los tratamientos, que ese también es otro punto súper importante porque a los niños habitualmente no les gusta tomar medicamentos. Entonces, al otro punto al cual les iba a hablar, ¿por qué no es lo mismo dar psicofármacos en niños que en adultos? Y esto se responde principalmente porque no son adultos pequeños, poseen propiedades farmacocinéticas únicas. Farmacocinética se refiere a, lo voy a hablar en la siguiente diapositiva, pero son procesos que ocurren en el organismo cuando se toma algún medicamento. Y no necesariamente requieren dosis menores de los fármacos, que tienen como características particulares. Tienen una mayor capacidad metabólica, eliminación renal y hepática es más rápida, mayor cantidad de agua corporal y menor cantidad de tejido adiposo, menor cantidad de albúmina y alfa-glucoproteína. Todas estas son procesos y sustancias como la albúmina y la alfa-glucoproteína que tienen que ver con cómo el medicamento entra al cuerpo y hace su efecto. Entonces ya estamos hablando de una persona que funciona diferente en comparación a los adultos. Como les decía yo, la farmacocinética es esta área que se dedica a evaluar y a determinar los procesos que tiene que tener el medicamento al llegar al organismo para que funcione en relación a uno toma el fármaco, la absorción, cómo se absorbe a nivel de torrente sanguíneo, estómago, intestino, etcétera, la distribución a todo el cuerpo, el metabolismo del medicamento y la excreción, que es cuando eliminamos los desechos del medicamento. La absorción y la distribución son los principales responsables de determinar la velocidad de inicio del efecto del fármaco, y el metabolismo y excreción determinan la acción del agente farmacológico y eliminando la forma activa del cuerpo, inactiva. Y la absorción del fármaco puede ocurrir en distintos sitios a través de mecanismos pasivos o activos. ¿Por qué les menciono esto y por qué lo llevo acá a diapositiva? Es porque estos procesos son distintos según la edad. Algunos son más lentos, otros son más rápidos, y esto también altera el tiempo de acción de un fármaco, la vía de administración, el tipo de fármaco que se va a dar, etc. Cosas específicas que los niños tienen, por ejemplo, en los escolares el vaciamiento gástrico y el peristaltismo, que son los movimientos del tubo digestivo, son más rápidos, lo que junto a un flujo sanguíneo abdominal mayor que en adultos favorece una absorción más rápida y concentraciones máximas más elevadas del fármaco en el plasma. Todo esto tiene que ver también, y insisto, el por qué lo llevo, porque en base a estos hitos, estos hechos, uno decide qué fármaco dar y en qué momento del día darlo y cuánto tiempo esperar o cuánto tiempo esperar para decidir si estamos haciendo bien, lo está haciendo bien o no. Otro hito, por ejemplo, los niños tienen una mayor proporción de agua y menor proporción de grasa que los adultos, y esto, por ejemplo, produce un aumento del volumen de distribución de los fármacos hidrofílicos, por ejemplo, el ácido valproico, lo cual se traduce en que requiere dosis mayores para alcanzar la dosis terapéutica, mayor en comparación al adulto. El metabolismo de los fármacos tiene una tasa máxima entre los primer y quinto año de vida, tendiendo a doblar el del adulto en la etapa escolar e igualándose en la adultez alrededor de los 15 años. Esto también es súper importante, o sea, el niño toma el medicamento y rápidamente se transforma, lo cual hace que uno vea efectos menores, por ejemplo, o que requiera dosis mayores o administraciones más frecuentes, etc. También influyen las hormonas sexuales durante la pubertad, que provoca una disminución temporal de la metabolización debido a la interacción con las enzimas hepáticas. Todos los medicamentos que nosotros consumimos, o la gran mayoría,
pasan por el hígado, en el hígado se transforman y luego de eso salen al torrente sanguíneo para hacer su efecto. Entonces, ahí tenemos nuevamente, por ejemplo, en la pubertad, en la adolescencia, que ya el hecho de estar en esa edad va a alterar el cómo funcionan los medicamentos. ¿Ya? Y también los niños tienen una velocidad de filtración glomerular y depuración renal, esto quiere decir en relación a la eliminación del fármaco, más alta que los adultos, estando más susceptibles a tener vías media plasmáticas menores, o sea que dura menos en la sangre el medicamento, y que consecuente presenta síntomas de descontinuación. O sea, ¿qué quiere decir? El niño toma el fármaco, pasa por estos diferentes hitos en el organismo, llega el momento de eliminación, pero se elimina tan rápido que no alcanza a tener la dosis siguiente y provoca malestar entre medio, porque el fármaco se fue antes. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y reitero, es que estamos en una población específica cuya administración e indicación de fármaco tiene que ser bien pensada, no puede ser modificada porque al de al lado le funcionó tal cual o de X forma, porque cada organismo funciona de forma diferente. Y también tenemos que tener ojo porque si a los adultos se les funciona en tanto tiempo, no quiere decir que a los niños también, porque su metabolismo y su forma de funcionar su organismo es diferente. ¿Ya? Entonces, las dosis no pueden ser extrapoladas desde la dosis del adulto, porque son organismos diferentes que funcionan diferente. No es una población homogénea entre sí en términos de la distribución de los patrones de distribución del medicamento, o sea, unos son más gorditos, unos tienen más grasa, unos tienen más líquido, unos son más altos, más chiquitos, etc. Incluso teniendo la misma edad, requieren dosis más grandes, habitualmente, esto no es siempre, ajustadas al peso, eso sí, y fraccionadas a lo largo del día para lograr niveles plasmáticos y efectos terapéuticos. Como les decía, de repente hay casos que el medicamento sale muy rápido del organismo, entonces tenemos que darlo más veces en el día, esto comparándolo con los adultos, por ejemplo. Siempre hay que tener precaución porque los efectos adversos pueden aparecer en dosis más bajas que en adultos. Y también acá está este otro factor, que existen variaciones genéticas que afectan la interacción que existe entre los individuos y los fármacos. ¿Ya? Ahora, un poquito sobre los psicofármacos. Yo acá no les hablé así como en extenso de todos los medicamentos porque creo que iba a ser demasiado larga la presentación, se hablaba de cada medicamento, pero sí es para que tengan una idea general. Primero, me fui al grano. ¿Cómo se clasifica? La clasificación de los medicamentos va dada por su estructura química, no necesariamente por su función, porque muchas veces ustedes les van a decir, estoy tomando un antidepresivo, pero no tengo una depresión, solamente tengo síntomas ansiosos, pero está determinado como antidepresivo por la estructura química que tiene, ¿ya? Y estos se dividen en antidepresivos, antipsicóticos, que hay de primera generación y de segunda generación, ansiolíticos, los psicoestimulantes y otros fármacos usados para el déficit atencional, estabilizadores del ánimo y los otros fármacos. Como les decía, esto es solo por estructura química porque la función va más de la mano con lo que se ha ido viendo en el tiempo y para qué sirven y que han visto los estudios. Y aquí les puse una tabla con los medicamentos más usados en infancia y adolescencia, que verdad son muchos los fármacos, pero les puse algunos que son como los más conocidos. Y incluso es importante destacar que, por ejemplo, acá están los antidepresivos, pero los antidepresivos tienen subtipos, dependiendo de cómo funcionan, o sea, tienen una estructura química similar, pero funcionan en diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram y fluoxamina son de la misma familia que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La venlafaxina, duloxetina son de la norepinefrina. La clomipramina y la imipramina son tricíclicos que tienen otra función. Los más usados siempre son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los primeros, porque son bastante seguros, tienen un uso bien amplio, sirven para varios cuadros, son, como les decía, lo más llamativo, o sea, lo más significativo en la infancia es que son seguros. También están los estabilizadores del ánimo, carbonato de litio, valproico, carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, topiramato.
Los antipsicóticos, que eso los usamos hartos, también están los típicos y los atípicos. Los atípicos son los más usados. Se dividen así por la estructura química nuevamente y el sitio de acción donde actúan. Los típicos tienen un funcionamiento dirigido hacia los receptores dopaminérgicos, ¿no? Así los atípicos, que es un poco más amplio, no solamente a ese punto, sino un poco más amplio. Cosas como más específicas. Los psicoestimulantes, el clásico metilfenidato para el tratamiento del déficit atencional, los ansiolíticos con todos los clonazepam, diazepam, lorazepam, etc. Y otros como la melatonina y el omega 3. Luego también les quería plantear sobre las vías de administración y las presentaciones. Nosotros aquí vimos que hay muchos fármacos, pero también hay muchas vías de administración y muchas presentaciones de los fármacos. Tenemos aquellos que son de administración intravenosa, como pueden ser los diazepam, lorazepam, que no es la idea, no es algo que se use de forma frecuente, es de uso de urgencia y ante cuadros muy específicos. Y están los vía oral, sublingual e intramuscular. Los más frecuentes que usamos son los orales. Los sublinguales intramusculares habitualmente son más de uso de urgencia o hospitalizaciones. O ya los intramusculares para casos crónicos que requieran un tratamiento de mantención de depósito. Y ya las presentaciones, que aquí hay de todo también nuevamente, los jarabes, las gotas, las cápsulas, las pastillas, de liberación inmediata, liberación sostenida, prolongada, etc. Todo esto está hecho con un objetivo. Por ejemplo, el clásico, el metilfenidato, que tiene de liberación inmediata, liberación prolongada o liberación oros, que es otro sistema, tiene un objetivo y tiene una razón en relación al tiempo de acción del fármaco. Y también es súper importante tener presente que si un fármaco viene en cierta presentación es por algo, y lo ideal es no fraccionarlo ni triturarlo, porque por algo viene en cierta forma de presentación. Tiene un objetivo en relación a dónde se va a absorber y cómo se va a disolver, por así decirlo, este medicamento en el organismo. Los objetivos terapéuticos de los medicamentos depende. Como les decía yo, los medicamentos están organizados por familias, pero no coincide exactamente con el objetivo terapéutico. Depende del fármaco, la dosis y la vía de administración. Y aquí le puse algunos ejemplos, por ejemplo, la sertralina, que es un antidepresivo, pero también se usa para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, la quetiapina, que está dentro de los antipsicóticos, pero según la dosis puede tener diferentes efectos, como hipnótico, antidepresivo, estabilizador del ánimo o antipsicótico. O la olanzapina, que también es un antipsicótico, pero dependiendo de la vía de administración y el objetivo. Por ejemplo, vía oral, su efecto antipsicótico, y cuando lo usamos sublingual o intramuscular también tiene un efecto sobre la agitación. Ya, entonces el objetivo es variado, es amplio, va a depender de lo que el médico que prescriba el medicamento quiere tratar. Y es súper importante mantener la indicación que se dio por el médico tratante y a la dosis que se le dio, porque tiene un objetivo específico esa dosis. No es un antojo, no es un cambio, no es porque quiera darle poquito, no sé. Hay que siempre mantener lo que se le indicó porque tiene un objetivo específico, tanto la vía de administración como la dosis indicada. Y los efectos adversos, acá de verdad no les hablé de todos porque es mucho, pero sí son variados, van de leves a graves y de transitorios a permanentes. Acá son unos bien graves. ¿Y por qué lo muestro? Porque de repente uno dice, ¿qué le va a hacer si le aumenta un poquito la dosis? Si no le está haciendo bien. Pero de verdad ese pequeño aumento puede provocar una reacción adversa grave, como este síndrome que está acá abajito, que es el síndrome de Stevens-Johnson, que se da con variaciones cuando se hacen cambios rápidos o de dosis, un salto muy amplio en la dosis, por ejemplo, de la lamotrigina, del ácido valproico, y son cuadros que pueden llegar a ser muy graves, incluso llegar a manejo en UCI, intubación, etcétera. Entonces es súper importante, y lo que quiero recalcar con esto es que las dosis tienen que ser las conversadas con el tratante y no modificadas, porque se pueden llegar a efectos adversos muy graves.
¿Ya? Acá saqué estas tablitas que está en la resolución exenta, que esta la tienen ustedes y la encontré súper buena como resumen para mostrárselas en relación a los efectos adversos de los medicamentos, que son, como les decía, variados y son de lo transitorio a lo permanente. Por ejemplo, la somnolencia en algunos casos es transitoria. Y bueno, acá la tienen para que la vean en verdad. Yo sé que tienen acceso a esta resolución y ahí sale a grandes rasgos más o menos lo que le he comentado sobre los grupos de los fármacos y en las reacciones adversas para que las tengan presentes. Sí, siempre ojo con el uso y el manejo de los antipsicóticos porque tienen reacciones graves. Por ejemplo, acá las mencionan las extrapiramidales, que son cuadros graves, que pueden ser permanentes. Entonces, reitero la necesidad de siempre todos los ajustes de los medicamentos sean en asociación con la conversación con el tratante. Y acá, más hacia el final, los protocolos, estos que Catalina me pidió que les mostrara, que los habláramos en forma general. El primero, el protocolo de administración de medicamentos del CENAME, este es del 2016, que tiene como objetivo, o sea, va dirigido a los profesionales que están en las residencias del CENAME. La directora es quien define el responsable de la administración de medicamentos de acuerdo a la prescripción médica y su objetivo general es garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan una administración de medicamentos de forma segura, oportuna e informada, disminuyendo el riesgo potencial de eventos adversos asociados. Y el objetivo específico es estandarizar el procedimiento de administración, reducir el riesgo potencial de incidentes relacionados con la administración de medicamentos hacia los usuarios que se encuentran en centros residenciales. ¿Cuál es la idea de este protocolo? La idea es, como dice acá, normar y estandarizar el cómo se administra en relación a cosas tan específicas como la rotulación del fármaco, seguir la prescripción, quién se lo da, cómo se lo da, etc. Acá se plantea, por ejemplo, este flujograma donde mencionaba la preparación del medicamento, tiene que llevar un lavado adecuado de las manos, todo esto para que no se contamine el fármaco debido a que nuestras manos tienen gérmenes en sí. La idea es minimizar la contaminación de ellos lo máximo posible. Verificar el medicamento, la fecha de caducidad y los signos de mal estado, por ejemplo, que tengan un olor, una textura, un cambio de color, etc. Asegurarse siempre del cálculo de la dosis, si hay dudas consúltelo, prepararse según el procedimiento específico de cada fármaco, rotular el fármaco, el frasco o jeringa de manera clara, evitar la contaminación. Luego, el proceso de administración debe existir siempre una indicación médica expresa para todo medicamento que sea administrado en las residencias. Antes de administrar un medicamento, siempre verificar el nombre y el apellido del niño, niña y adolescente, el medicamento, la dosis, la vía y la hora. Porque como les decía, todo esto no es antojadizo, el por qué uno dice a tal hora, tiene que ver con un funcionamiento del organismo y lo mismo la vía. Mantener las medidas de asepsia, o sea, de limpieza, de seguridad, asegurar la efectividad de la ingesta del medicamento, permanecer con el niño hasta que haya tomado los medicamentos, y esto porque yo creo que es importante recalcarlos, porque me pasó varias veces conversando con algunas cuidadoras que en otros lugares le daban el medicamento, el niño se iba, pero el medicamento iba así como medio escondido y al final la toma nunca supimos si era efectiva porque la botaba. Y al final uno se enteraba por el niño así como, pucha, así lo boté, no me lo tomé. Entonces es súper importante el permanecer con el niño hasta que se ha tomado el medicamento y se asegure la toma efectiva del fármaco. Y luego algo sumamente importante es el proceso de registro, para evitar la sobremedicación, por ejemplo, que no lo anoté al tiro y vino X persona después, dijo, oh, no se lo han dado, se lo doy de nuevo y hay efecto adverso, alto riesgo de efecto adverso. Esto tienen ustedes unas planillas foliadas para el registro de la administración de los medicamentos, donde está especificado el nombre y el apellido del niño, el nombre y dosis del medicamento, la fecha y hora de administración, el nombre y la firma de la persona responsable.
Se debe registrar inmediatamente después de la administración para evitar lo que les decía, la sobremedicación. La medicación de urgencia tiene que ser siempre previamente indicada por el médico tratante, como el SOS. No puede ser porque al X niño le funcionó, le voy a dar a este que está igual, porque no todos los niños son iguales. No se debe administrar ningún fármaco que no esté indicado y siempre ir registrando la incidencia y reacción de la medicación. Y para nosotros los médicos es súper importante conocer estas cosas al momento de ver a los chicos en control, para saber cómo funciona el medicamento, si es que tiene algún problema con el medicamento, y para saber si efectivamente lo que estamos indicando se lo está tomando y se está haciendo el efecto, y con eso determinar si necesitamos ajustar el fármaco, cambiarlo, disminuirlo, etc. Por esto es súper importante que esto ustedes lo tengan presente y lo lleven bien detallado en sus registros. Las reglas para la administración, esto es súper importante, de repente uno se le pasa, pero son los correctos, los 5 correctos eran según yo, aquí hay uno más. Era el niño correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta, y la caducidad correcta. Esa es la otra que no estaba en los 5 correctos que yo conocía. Siempre verificar la fecha de caducidad de los fármacos. ¿Ya? Acá este otro flujograma que aparece en este protocolo, que también tiene que ver nuevamente con la prescripción, con la administración del fármaco, verificar la prescripción, lavarse las manos, rotular, identificar correctamente al niño, administrar el fármaco, si se lo tomó, registrar que se lo tomó, la fecha y la hora y quién lo dio, y si no se lo tomó, registrar por qué no se lo tomó y dar aviso a la jefatura para luego posteriormente se le dé aviso al médico tratante. Y al finalizar, esta es la resolución exenta, la 3147, que es el protocolo de almacenamiento, administración y registros de medicamentos, insumos clínicos para los centros de administración directa, los centros de internación provisoria y los centros de internación en régimen cerrado del CENAME, que también tiene como objetivo el estandarizar los procedimientos de solicitud, administración y registro de los medicamentos e insumos. Esto es más como administrativo, pero igual es importante conocerlo, dado que regula la solicitud y recepción de los medicamentos, estandariza el proceso de almacenamiento, garantiza el control de los medicamentos que se encuentran en stock, reduce el riesgo de incidentes relacionados con la falta de medicamentos e insumos y asegura la correcta administración de los medicamentos y el registro de los mismos. Acá salen unos flujogramas en este protocolo, en esta resolución, que tienen que ver con la compra y después con el almacenamiento y registro de ellos. Te los voy a pasar. La administración, que es más lo que hablamos mucho más en detalle en el otro protocolo, el nombre, la dosis, los horarios, la vía, etc. La preparación de los medicamentos. Y acá son las hojas de registro, que es súper importante llevarlas bien detalladamente, porque a nosotros como médicos también después nos sirve para saber cómo va la toma y los efectos que estamos viendo. Y ya para finalizar, les quería comentar esto, que el objetivo principal del tratamiento psicofarmacológico de los niños es conseguir resultados terapéuticos que mejoren la calidad de vida con el menor riesgo posible para su integridad y con un desarrollo orgánico y social adecuado, orgánico mental y social adecuado. Los casos se deben abordar de forma global, el trastorno mental y la psicofarmacología no deben ser excluidas ni excluyentes, o sea, siempre con un enfoque combinado, psicosocial y farmacológico, que esto va a aportar mejores resultados que solo uno por sí solo. Siempre la evaluación riesgo-beneficio antes de indicar un medicamento. La indicación debe ser personalizada, eligiendo el fármaco apropiado en las dosis adecuadas para un paciente determinado, considerando el periodo de desarrollo en el que se encuentre e informando a sus cuidadores los beneficios y potenciales riesgos de esta prescripción. Y sumamente importante, el apoyo de los familiares y los cuidadores en el tratamiento de un niño. Como les decía al inicio, y esto es algo que reitero, los fármacos no son milagrosos, no van a cambiar 100% el transcurso de una enfermedad, y es sumamente importante
el apoyo de quienes sean sus cuidadores, tanto en la contención emocional, en la administración, en la supervisión, y así sucesivamente. Y con eso estamos. Muchas gracias. Y estamos. Ya, Cata. Voy a dejar inmediatamente de